4 casos de exorcismos reales. En 1976, los habitantes de un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Nueva York fueron aterrorizados por un asesino en serie conocido como el Hijo de Sam, o The 44 Killer. Durante más de un año, la policía buscó sin éxito al asesino, que dejaba en cada escena del crimen una serie de notas burlonas y provocadoras. 6 personas murieron y otras 7 fueron gravemente heridas en el conocido desde entonces Summer of Sam, por su traducción, el verano de Sam. Cuando el asesino fue finalmente detenido, fue identificado como David Berkowitz. Berkowitz confesó todos los crímenes y afirmó que un demonio le ordenó cometer todos los asesinatos. Por lo tanto, no deberíamos hablar de posesión como tal, ya que en el juicio, Berkowitz afirmó que el perro de su vecino estaba poseído, y le había ordenado llevar a cabo los asesinatos. Berkowitz fue condenado a 6 cadenas perpetuas, y en la década de 1990 se emitió una modificación a su confesión, alegando que era miembro de una secta satánica que había orquestado los crímenes para que todo encajase en un marco de asesinato ritual. En 1778, el inglés George Lukins alegaba estar poseído. El hombre solía cantar con una voz y un idioma que no era el suyo, entre otras muchas evidencias sospechosas. Finalmente, los vecinos, preocupados por su comportamiento cada vez más alarmante, se pusieron en contacto con la iglesia para ayudar a George. Lukins fue enviado a un hospital durante más de 20 meses, pero los médicos no pudieron ayudarle. Sus cuidadores tenían cada vez más claro que sus arranques violentos y dolencias posteriores se debían a algo de naturaleza demoníaca. Una serie de informes escritos durante su posesión indican que George era el diablo, ladraba como un perro y cantaba hacia atrás. Más adelante, la iglesia se hizo cargo del caso, determinando que Lukins estaba poseído por 7 demonios, y que 7 sacerdotes debían expulsarlos del cuerpo del hombre. Se llevó a George a un templo y durante varios días se practicaron exorcismos. Cuando terminó la ceremonia, los sacerdotes afirmaron que el hombre se había librado de los demonios que lo poseían. Desde entonces nada más se ha sabido de George Lukins. La historia de Anna Eklund data de 1912, en Iowa, Estados Unidos. La chica, de 14 años, comenzó a mostrar signos evidentes de posesión demoníaca tales como realizar obscenidades sexuales con objetos religiosos, y la iglesia decidió intervenir mandando unos sacerdotes para que la sometieran a un exorcismo. El conjuro tuvo éxito y los demonios fueron expulsados de su cuerpo. Sin embargo, en 1928, Eklund volvió a solicitar ayuda a la iglesia, que la llevó a un convento aislada de todo el mundo, menos de las monjas, a las que trataba cada vez peor, escupiéndolas, insultándolas. Finalmente se la volvió a someter a un exorcismo durante 23 días y los sacerdotes lograron expulsar todos los malos espíritus de su cuerpo. Además, la investigación llevada a cabo por los religiosos concluyó que la joven era poseída por petición de su padre y su tía a Satanás. El exorcismo de Marta ha sido uno de los casos más complejos y largos de la lucha contra el mal y los demonios. El encargado de hacerle frente a los más de 40 demonios que tomaron el cuerpo de esta joven fue el padre Antonio Fortea, considerado como uno de los exorcistas más importantes del mundo y de España. El exorcismo de Marta fue reconocido por el Vaticano, y es precisamente este hecho el que le da una connotación muy real y aterradora. Marta es el nombre ficticio de una joven que tuvo que luchar contra una de las peores posesiones registradas en los últimos años. El padre Antonio Fortea fue el único en prestarles la ayuda necesaria. Anteriormente, la madre de Marta había buscado desesperadamente ayuda en la iglesia, pero todos los religiosos que contactó se negaron a atender a su hija. La historia de la posesión de Marta comenzó en el año 2000.
El padre Fortea explicó que en una de las primeras sesiones de exorcismo, cuando él preguntó al demonio cómo había entrado al cuerpo de Marta, este le respondió un nombre femenino que resultó conocido. La madre de Marta le contó que así se llamaba una de las compañeras de instituto de su hija, que había invocado a Satán para hechizar y castigar con la muerte a la joven Marta, que por aquel entonces apenas tenía 16 años. A principios de 2001, Marta fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos. La razón: numerosas convulsiones, pérdida de la visión y gritos ensordecedores, como si sufriera terribles dolores. Estuvo muy grave, al borde de la muerte, tal y como la compañera había requerido. La madre de Marta estaba desesperada y permaneció al lado de su hija rezando en todo momento. 12 días después la joven fue dada de alta y todo pareció volver a la normalidad. Poco duraría esa calma. Pronto Marta cambió su comportamiento de forma evidente, se comportaba de forma agresiva y comenzaron a ocurrir extraños sucesos en su hogar. Pese a ello, la madre de Marta estaba dispuesta a llevar a su hija a un psiquiatra y, de hecho, así lo hizo. Pero un suceso en especial cambiaría el transcurso de la historia. Una tarde Marta y su madre se encontraban en la sala de su hogar, cuando de repente la joven comenzó a sacudir su cabeza como si estuviera en un trance. Lo que ocurrió después aterró por completo a la madre y la hizo entender que lo que le estaba ocurriendo a su hija tenía un origen sobrenatural. Después del trance, Marta se quedó completamente quieta y la pesada silla en la que estaba sentada se elevó del piso por más de 20 centímetros. La madre de Marta buscó ayuda desesperadamente hasta que finalmente el padre Antonio Fortea, perteneciente a la diócesis de la ciudad de Alcalá de Henares, le prestó atención. Eso sí, primero comprobó que se trataba de un auténtico caso de posesión y no de una enfermedad mental. El exorcismo de Marta comenzó el 23 de marzo del año 2002. Sin embargo, el padre relató la evolución de la chica hasta el 2004. Años después, Fortea explicó durante una conferencia en Ciudad de México que el caso se había solucionado con éxito en el 2008. El padre Fortea explica que Marta ha sido uno de los casos de posesión más impresionantes con los que ha lidiado a lo largo de su vida como exorcista. Por el cuerpo de la joven pasaron al menos 7 demonios y ha sido una de las posesiones más largas de la historia. Se trata de un caso auténtico, validado por el Vaticano y documentado por el exorcista en cuestión. En sus sesiones, el padre pudo echar a 6 demonios, pero hubo uno que resistió hasta el final: Zabulón. En una entrevista realizada al padre durante uno de estos exorcismos, el demonio confesaba que se manifestaba a través de ella, delante de testigos para que creyeran en Satán. Como cosa extra, les dejo lo siguiente. El texto que se dice para expulsar a un demonio de una persona. Regna terrae, cantate Deo. Sallite domino, tribuite virtutem Deo. Exorcisamus te. Omnis immundus spiritus. Omnis satanica potestas. Omnis incursio infernalis adversarii. Omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica. Ergo perditionis venenum propinare. Vade, Satana, inventor et magister omnis fallaciae. Hostis humanae salutis. Humiliare sub potenti manu Dei. Contremise et fuge. Invocato a nobis santo et terribili nomine Iesu. Quem inferit tremunt. Ab insidis diaboli, libera nos, Domine. Ut ecclesiam tuam securativi facias libertate servire. Te rogandus, audinos. Ut inimico santae ecclesiae humiliare digneris. Te rogandus, audinos. Dominico santae ecclesiae. Te rogamus audinos. Terribilis Deus de santuario suo Deus Israel ipse. Deus Israel ipse. David virtutem. Et fortitudinem plebisuae, benedictus Deus. Gloria Patri.